Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase de lenguaje. Muy bien, vamos a empezar entonces lo programado para esta semana 12, compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí se puede ver. Ok, gracias. Bien, queridos chicos, esta semana 12 vamos a comprender qué son las siguientes categorías gramaticales: el adverbio, la preposición y la conjunción. Puesto que después de haber entendido cómo es o cuál es la estructura de la frase nominal y de la frase verbal, ya estaríamos entrando a la oración, ¿correcto? Y cuando vemos la oración, ya estamos también avisorando las oraciones no solamente simples, sino también las compuestas. Y estas categorías gramaticales van a cumplir funciones importantes que nosotros tenemos que reconocer. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a pasar la lámina. Y en esta lámina vemos el adverbio, ¿no? ¿Cómo definimos al adverbio? Desde los 3 puntos que ahí figuran: morfológicamente, sintácticamente y semánticamente. Tú ya sabes que cuando hablamos de morfología estamos hablando de la construcción de la palabra. Entonces, un adverbio, sí, no es variable. Es una palabra invariable y también lo habíamos tocado así de manera muy ligera cuando se vio esta clasificación, cuando vimos la clase de morfología, ¿no? Una de las palabras invariables, porque no pueden recibir morfemas flexivos, son los adverbios. Entonces, recordamos que los adverbios son invariables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando dice Julio está medio preocupado, esta palabra medio, ¿sí? Esta palabra medio está de alguna manera modificando el adjetivo preocupado. Esta definitivamente es una palabra invariable porque no puede recibir un morfema flexivo. Y los morfemas flexivos tú ya sabes que nos dan información de género y número. Entonces uno podría decir medios y no podrías decir media, ¿no? Recordar, adverbio, ¿sí? Es un adverbio. Cuando dice nunca mencionó lo sucedido, tampoco podrías tú agregar el flexivo, ¿no? De plural nunca, no acepta. Es una palabra invariable. Sintácticamente, ¿qué funciones cumplirá el adverbio? Bueno, el adverbio es un modificador. El adverbio puede modificar a un verbo, puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Y cuando yo digo modificar me refiero a que el significado inicial que guardan estas palabras de alguna manera variarían, se alterarían con la presencia o con el contacto de este adverbio. Entonces, no es igual decir respondió a decir respondió rápidamente, a decir respondió sutilmente, a decir no respondió, a decir respondió molesto. Es completamente diferente, ¿no? Entonces, la palabra rápidamente ya su presencia va a modificar a respondió. Igual, Luz es medio nerviosa. Luz es medio nerviosa. No es igual decir Luz es nerviosa a decir medio nerviosa. ¿Cierto? Es completamente diferente. Llegó tan temprano a la reunión. Llegó tan temprano a la reunión. Entonces, ahora estamos viendo, ¿sí?, que un adverbio modifica a otro adverbio.
Y no es igual decir llegó temprano a decir llegó tan temprano. ¿No es cierto? Está modificando el significado, el mensaje. Por eso es que el adverbio es un modificador de verbo, de adjetivo, incluso de otro adverbio. Semánticamente, el adverbio expresa ideas, expresa mensajes, ¿cierto? Ahora, esas ideas pueden ser de modo relacionados a la duda, a la cantidad, al tiempo, al lugar, etc. Entonces, el adverbio expresa ideas, sí. Y de allí también viene su clasificación, ¿ok? Entonces, acá tenemos, hoy publicaron los resultados. Hoy. Acá nos está dando mensaje de tiempo, ¿no? Permaneció aquí desde la pandemia. Aquí, lugar. Esta es entonces la mirada general del adverbio. Continuamos con la tercera lámina. Ahora, el adverbio tiene esta clasificación, morfológicamente hablando, ¿no? Según la estructura de la palabra, el adverbio puede ser simple, puede ser derivado o puede presentarse como una locución. Ahora, ¿qué diferencia hay entre simple, derivado y locución? Cuando hablamos de que el adverbio es simple, sí es porque simplemente se aparece como una sola palabra. Por eso dice como un morfema lexical. ¿Sí? Como una palabra. Pero es derivado, ¿sí? Si vemos que el adverbio aparece, obviamente, con un morfema derivativo. ¿Ok? A su raíz se le ha fijado un morfema derivativo. Entonces, un ejemplo sería, ¿sí? Los adverbios terminados en mente. ¿Correcto? Y es locución adverbial cuando aparece con más de una palabra. Por eso dice constituida por varias palabras. Veamos el ejemplo. A Roberto le fue bien en la audiencia. Simple, una sola palabra. Ellos estudian mucho para cumplir metas. Simple. Derivado. Ingresó violentamente al domicilio. Mira, acá estamos viendo una palabra que se ha formado por derivación, ¿no? Se le ha agregado al adjetivo violentamente, el sufijo mente, lo que ha originado violentamente. Entonces es una palabra que hace de adverbio y además es derivativa. Está trabajando cómodamente. Locución adverbial. Se investigarán los delitos sobre todo, mira, ¿ves? Dos palabras, más de un lexema. Terminó dicha actividad en un abrir y cerrar de ojos. Esto también corresponde a una locución adverbial, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta este detalle nuevamente, que los adverbios nos pueden dar información de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de duda, etc. Entonces, este adverbio nos está indicando el cómo, el modo, por ejemplo. ¿Correcto? Solo que es una locución. Se ha presentado así. Su cuerpo, su estructura está conformada por varias palabras para que se pueda entender el mensaje que nos quieren proporcionar. Muy bien. Ahora, la clasificación de adverbios. Reitero, puede ser de tiempo, puede ser de afirmación, lugar, negación, modo, duda, cantidad. En la lectura, tú inmediatamente puedes darte cuenta, ¿sí? Según lo que te está remitiendo, emitiendo, ¿sí? Informando, te vas a dar cuenta si es un adverbio de tiempo, si es de afirmación, si es de lugar, si es de negación, si es de modo, si es de duda, si es de cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, ahora, mañana, tarde, tiempo, ¿no? Afirmación, no necesariamente tiene que aparecer el sí, puede aparecer otra palabra diferente que sí. Cierto, efectivamente, adverbio de afirmación.
¿ok? Lugar es muy común, ¿no? Aquí, allá, arriba, lejos, etc. Negación igual, no solamente el no, también tenemos el tampoco, el jamás, etc. Modo, ¿sí? Tiene que responder a la pregunta ¿cómo? La duda, ya sabes, no hay seguridad, hay una posibilidad también, ¿no? Y la cantidad siempre va a indicar sí, va. Listo, chicos, esta es la clasificación del adverbio. Ahora, acá es donde se confunden mucho y qué bueno que han colocado este cuadrito. Hola, Brenda. Lo que pasa es que el nombre adverbio es la palabrita como tal, ¿no? La palabrita, su categoría es adverbio, pero el adverbio cumple funciones y una de las funciones también es de complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque el adverbio nos da o nos informa de las circunstancias de cómo se realiza la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a retroceder. Cuando dice, ¿no? Estudian mucho. Si yo esto lo analizo, yo podría decir, ¿no? Sujeto ellos, ¿no? Predicado estudian mucho para cumplir sus metas. Entonces, si yo necesito verificar acá los complementos circunstanciales, yo diría, ¿cómo estudian mucho? Complemento circunstancial de modo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cumplir sus metas. Complemento circunstancial de finalidad. Entonces, el adverbio es el nombre de la categoría como tal y el complemento circunstancial es la función que realiza dentro de la oración. Bien, Brendita. Entonces, miren acá estas diferencias entre el adverbio, el pronombre, ¿sí? El determinante y el sustantivo. A veces pensamos que porque la palabra se escribe igual, es la misma categoría y no es así. Tenemos que analizar el costado de quién está, cuál es el mensaje de la oración, qué nos está informando. Entonces, acá nos han colocado palabras, ¿no? Que se repiten. Por ejemplo, a ver, mucho, mucho. Acá, mucho, mucho, ¿ya? Vamos a empezar con esta. Mucho, mucho. O en orden. Incursionará mañana. Y acá, mira, es una mañana hermosa. Incursionará mañana en el cine, es una mañana hermosa. Esta palabra mañana en esta oración sí es un adverbio, lo que está dando información de tiempo, ¿no? ¿Cuándo incursionará mañana? Sí, tiempo. Es un adverbio. Pero acá no es un adverbio. Es una mañana hermosa. Acá esto está siendo de sustantivo. Además, nos damos cuenta porque los sustantivos suelen estar determinados o especificados por los determinantes. ¿Ok? Entonces hay que analizar. No es que nos aprendamos las palabras de memoria y decimos, ah, ya, mañana, hoy, ayer, adverbio. Analicemos qué información nos está dando. Acá, mira, ¿no? Se esforzó mucho para que ingreses. ¿Ok? Igual, ¿no? ¿Cómo se esforzó mucho? Complemento circunstancial de modo. O de cantidad, ¿no? ¿Cuánto? Mucho. Pero miren acá, aparece también mucho. Mejor dicho, muchos. Ya esto, mira, esto ya te lleva a darte cuenta que no se trata de un adverbio. ¿Por qué? Porque los adverbios no permiten morfemas flexivos, lo habíamos visto acá. ¿No es cierto? ¿Qué palabra sí permite?
un morfema flexivo a un pronombre, un sustantivo, un determinante. Entonces, acá cuando dice muchos muestran empeño, acá está siendo de pronombre, porque este pronombre está reemplazando a alguien. Muchos muestran empeño. ¿Te das cuenta que no es adverbio? Vamos acá. El bebé está medio somnoliento. Medio. Adverbio. ¿No? Y lo que habíamos chequeado, recuerden que los adverbios pueden modificar a verbos, pueden modificar a adjetivos u otros adverbios. Entonces, nos están acá dando, ¿no? Un adverbio que está modificando al adjetivo somnoliento. Acá tenemos la palabra demasiados. Salieron. Este demasiados está reemplazando a varios, ¿no? A personas. Pronombre. ¿Correcto? Acá comen pocos. Pronombre. Pero acá, miren, compró poco orégano. Esto es determinante. ¿Por qué? Porque está dando información del orégano. Es un determinante indefinido, ¿no? Un determinante cuantificador indefinido. Corto medio limón, igual acá determinante, ¿no? Determina el sustantivo limón y acá le agregó mucho pimiento, determinante. Y por último, le dio el sí para casarse. Acá esta palabra sí no está funcionando como una afirmación como tal. Están dando el nombre de la afirmación, ¿no? Ganó el sí es como si ganó el no, ganó el más o menos, ganó el tal vez. Hizo el bien en esa comunidad, hizo el bien, sustantivo. Acá está el determinante que lo acompaña. Entonces, mucho cuidado cuando nos confundamos y nos dicen identifiquemos los adverbios, no los vayamos a confundir con pronombres, con determinantes o con sustantivos. ¿Correcto, chicos? Bien, espero entonces que se haya entendido. Vamos a resolver el primer ejercicio. Dos preguntas, elige la alternativa que presenta más adverbios, identificamos nada más, y en la otra, sí, identifica los adverbios presentes en el texto. Muy bien, chicos, vamos a ver cómo te va. Ok, simplemente colocar en el chat, ¿no? Pregunta 1 y la respuesta que podría ser A, que podría ser B, que podría ser C, D o E. Y en la 2 simplemente colocar 2 y la cantidad de adverbios que han encontrado. ¿Ok?
Muy bien, Leina de Los Ángeles, Brenda, Dafna. Tengo ya respuesta de la primera pregunta. Felicitaciones. Ahora vamos a esperar el resto que dice. También está Arianita. Ok, vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar cuál es la respuesta correcta. Sigan practicando, por favor. Muy bien, chicas. Vamos a verificar cuál es la respuesta de la pregunta 1. Nos dijeron que elijamos la alternativa que presenta más adverbios, ¿no es cierto? Muy bien, entonces recordar que los adverbios, sí, nos dan información de tiempo, de afirmación, de lugar, de negación, de modo, de duda, de cantidad, etcétera. Acá algunos ejemplos como hoy, ahora, mañana, tarde, sí, efectivamente, cierto, aquí, ahí, arriba, lejos, cerca. No, nunca, jamás, tampoco. Bien, mal, adrede, así, deprisa. Quizá, acaso, tal vez, posiblemente, poco, mucho más, muy, etcétera. Solamente se han colocado algunos, pero una vez que tú entiendes la dinámica, te das cuenta rápidamente de qué se trata, ¿no? O sea, o qué palabra que está dando esa información. Bien, entonces, acá tenemos a Mañana y Carlos. Mañana, Carlos y Julio viajarán al norte. Entonces tenemos adverbio de tiempo. Ya había terminado todos los informes. Adverbio de tiempo. Esteban colocó un más en la ecuación. Ya acá no hay nada. Este por si acaso está haciendo de sustantivo, ¿no? Un más. Es como decir un menos, es como decir un check, una X, ¿ya? Posiblemente, hoy, acá acaso, no, anoche. Entonces, la E, ¿no? En la E vemos tres. Tres adverbios, ¿ok? Tres adverbios en la E. ¿Sí? Ah, nos faltó. Ah, acá no había nada. Acá no hay. No hay. ¿Correcto? Muy bien, chicos, chicas. ¿Sí? Excelente. Vamos a simplemente cotejar donde nos equivocamos para anotarlo ahí, ¿no? Ah, ya este también. Vamos con la pregunta 2. A ver, verifiquemos la pregunta 2. Todos los adverbios que creamos que hay, a ver, subrayémoslo, ¿sí? Y copiémoslo en el chat. Pregunta 2 y todos los adverbios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Ok, Reina de Los Ángeles, para ti hay 5. Ya, vamos a cotejar. A ver, ¿alguien más contabilizó? Ya, Arianita, para ti hay 6. Vamos a ir contando entonces, vamos a ir contabilizando cuántos adverbios hay, ¿ok? Bien, dice acá, Paco Yunque, Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababan de traerlo hacía pocos días del campo y no conocía la ciudad. Tomaron unos pasos de carrera en el patio. Apareció en la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dobian Grieve, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco le habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad. Solamente que Humberto acostumbraba a venir tarde al colegio y esta vez, por ser la primera, la señora Grieve le había dicho a la madre de Paco. Bien, a ver, eso subrayado, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 5. Vamos a mirar de nuevo. 5 hay, no hay más, ¿no? Ok, chicas, felicitaciones porque han detectado bastantes adverbios, ¿no es cierto? Han detectado bastantes adverbios. De repente por ahí se pasó alguno, pero esos son los 5 adverbios que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 adverbios. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a chequear la preposición. ¿Cómo funciona la preposición? ¿Qué es la preposición? Es otra categoría gramatical, ¿no es cierto? Es otra categoría gramatical y morfológicamente también es invariable. No te acepta flexivos, ¿ok? No te acepta flexivos. Y sintácticamente funciona de enlace. Es un enlace entre dos o más proposiciones, ¿ok? Ahora, es un enlace subordinante porque la teoría te dice que lo que presenta depende del otro que ya había sido introducido, ¿correcto? Y semánticamente tiene diferentes significados. Va a depender del contexto lingüístico, porque de repente esa preposición a o de o en una oración signifique una cosa y en otra signifique completamente diferente. Por eso es que es contextual. Todo el contexto lingüístico, todas las palabras que están alrededor de esa preposición
dirán, finalmente, nos ayudarán a saber o a deducir qué significa. Entonces, miren las preposiciones, ¿no? A, ante, bajo, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, durante, mediante, sobre, sin, tras, pro, con. ¿Ok? Todas las preposiciones. ¿Sí? Memoria fotográfica. Trata de retenerlas, de retener esa imagen para no confundirlas con otras categorías como los adverbios y las conjunciones. ¿Ok? Repito, con, pro, tras, sin, sobre, mediante, durante, según, por, para, hasta, hacia, entre, en, desde, de, con, trabajo, ante y a. ¿Correcto, chicos? Preposiciones. No confundir con proposiciones. Preposición es el nombre de esa palabrita, de esa categoría gramatical que ves ahí. Proposición es una idea, es un juicio, es un enunciado. Eso lo vamos a ver cuando hagamos oraciones compuestas, porque en las oraciones compuestas hay más de una idea, ¿no? Proposiciones. Esto es una preposición. Listo. Las preposiciones también tienen estructuras, pues, ¿no? Obviamente, cualquier palabra va a conservar un cuerpo, una forma, y estas preposiciones también pueden aparecer como una palabra, por eso ahí dice un lexema, como lexema fusionados, o sencillamente con lexema separados. ¿Correcto? Entonces, una preposición como un lexema simple, está compuesto solo y únicamente por una palabra. Pero también tenemos lexemas contractos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la preposición puede aparecer, por ejemplo, en la palabra al o en la palabra del. ¿Por qué? Porque estas palabras han nacido de la preposición de más el artículo el, o de la preposición a más el artículo el. Por eso es que se le llama contractas, ¿no? Se han contraído. Y también podemos mencionar las locuciones preposicionales, y cuando tú escuches la palabra locución, ¿sí? En este ámbito de la lingüística, tú ya sabes que nos referimos a más de una palabra. ¿Ves? Entonces, mira, acá tengo preposiciones, o mejor dicho, locuciones preposicionales. Más de una palabra. ¿Sí? Más de una palabra. A base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. Y repito, te dicen, hay todas las preposiciones de ese texto. Considera al y considera del. ¿Por qué? Porque dentro de esta palabra está la preposición a y la preposición de. Profesor, y cuando nos digan que identifiquemos todos los sustantivos, también, todos los artículos determinantes también tienes que considerarlos, porque ahí también está el, sí, el artículo el. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, preposiciones. Bajo, cabe. El so ya no se usa mucho. En algunos libros los vemos, ¿ya? A, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, día. Ahí están las preposiciones. Preposiciones. Bien. Ahora, las preposiciones, repito, son contextuales. No tienen un significado exacto, porque el significado varía acorde
al contexto lingüístico. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos oraciones en donde figura la preposición a. Y te das cuenta que en todas las opciones la palabra ha variado. ¿Sí? Iré a comprar, me indica dirección. Carla llegará a las 11, tiempo. Causa, lo solicitaré a tu pedido. Motivo, ¿no? Causa, motivo. Y precio, adquirió a 100 soles la entrada. ¿Te das cuenta cómo va variando? ¿Correcto? ¿Te das cuenta cómo va variando todo? A ver, Brendita, ¿tienes el audio activado? Brenda. Sí, Miss. Ya, Brendita, para no estar yo leyéndolo todo sola, porque también cuando ustedes leen se queda la información, ¿ya? Entonces, el con lo lees, Brendita, así como lo estoy yo leyendo, indicando el significado de las preposiciones, y luego el de lo lee Leina de Los Ángeles. Ojalá que tenga el audio, si no, Ariana. A ver, Brenda, adelante, el con. Sí, con instrumento pintó con un pincel. Compañía se fotografió con su familia y de modo mostró su medalla con orgullo. Perfecto. Entonces se dan cuenta cómo la palabra con va variando según el contexto lingüístico. Adelante, Leina, de. Ok, Gracias, Brenda. de materia. Es una ventana de madera. Asunto. Se discutirá de política. Causa. Se desvaneció de dolor. Y pertenencia. La maleta es de Elías. Perfecto. En los 4 casos la palabra de, miren cómo ha variado, ¿no? Entonces, full análisis, nada de memoria. Obviamente tenemos que utilizar la memoria porque por rapidez, para identificar rápido, memoria fotográfica. Pero para estar seguros de marcar, analizamos. ¿Correcto? Bien, continuamos. A ver, en Ariana, nuevamente luego el para Leina y el por Brenda. ¿Seguimos? En medio, los artistas llegan en bus, tiempo, en verano saldrá una convocatoria, lugar, mis alumnos permanecen en el aula, modo, hablamos en privado hoy. Perfecto. Medio, tiempo, lugar, modo. Continuamos para. Para. Aptitud. Esa niña es apta para la danza. Tiempo. La reunión se programó para el viernes. Destinatario. Redacté un correo para el cliente. Muy bien, el para. Aptitud, que es diferente a actitud, ¿no? Aptitud con P es como una habilidad. Actitud, ¿no? Habla ya del carácter, ¿no? De cuál ha sido tu reacción. Tiempo y destinatario. Continuamos por. Brenda. Sí, disculpe, por Hausa lo felicitaron por obtener una beca. Agente, la demanda fue presentada por Leo. Medio, Alberto se comunicó por teléfono. Precio, se valorizó el bien por 1.000 soles. Excelente. Ahora tenemos el por que nos indica causa, agente, miren, ¿no? La persona que ejecuta la acción, el medio, el precio, y por ahí también habíamos visto, ¿no? Que otra palabra indicaba precio. Por ahí habíamos visto, ¿ves? El a. Entonces, chicos, chicas, ya sabemos que el significado de las preposiciones es netamente contextual. Muchas gracias por las participaciones, chicas. Es importante romper la rutina. A veces el profesor habla, 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 pero es importante también que ustedes participen, ¿ya? Felicidades. Acá tenemos 2 preguntas. La primera pregunta dice, subraye las preposiciones y escriba a la derecha el significado que expresan en cada contexto. Bien, 2 tareas. Subrayo la preposición, o sea, la identifico y luego, si tengo más de una, en esa secuencia voy colocando el significado, como lo colocamos acá, ¿no? Mira, actitud, tiempo, destinatario, agente, precio, etc.
Y la pregunta 2 simplemente es contabilizar. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Empecemos por la 1 entonces. A ver, chicos. 1. Subrayamos las preposiciones y luego digamos qué significado tiene. Muy bien. Adelante. Ya, muy bien. Ahí Leina ha identificado ya la oración A. Ok, sigamos practicando, por favor, y luego cotejamos.
Ok, a ver, Brenda ya realizó todas. Ajá, a ver, al lugar, con compañía, para aptitud, desde lugar hasta lugar, con instrumento, en medio, por lugar. Y Leina a dirección, con compañía, y ahí coinciden. Creo que están utilizando dirección y lugar como sinónimos ambas. Eduardo, ¿qué tal? Eduardo ya ha identificado la 2 y ha identificado que hay 19 preposiciones. A ver, vamos entonces a chequear primero la pregunta 1, ¿ya? Vamos a chequear la pregunta 1 y vamos a ir verificando entonces cuál es también el significado de cada una de ellas. Entonces dice, María viajó a Cusco con su familia. Mira, definitivamente, ¿no? A Cusco, dirección, ¿no? Dirección, o sea que va hacia un lugar, ¿no? Dirección. Sí que se dirige, ¿no? Dirección. Y luego acá con definitivamente compañía, ¿no? El contexto familia me indica compañía. Perfecto. Compañía ahí. Y luego, para terminar su carrera, se esforzó, ¿no? Tengo el para ahí. Y claro, finalidad, ¿no? El motivo de su esfuerzo fue terminar la carrera. Finalidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué se esforzó? Para terminar su carrera. El fin, ¿no? Luego, acá viajaron desde Iquitos hasta Lima. Ajá, muy bien. Ahí también lo había escrito, ¿no? Acá yo lo veo más que lugar, ¿no? Lo veo inicio y final, ¿no? Me está indicando, bueno, sí, lugar, ¿no? Un lugar inicial, ¿no? Un lugar destino o un lugar, mejor dicho, origen, ¿no? Un lugar origen y el otro que me indica destino. Bien. Pintó ese cuadro con acuarelas. Ok, este con definitivamente instrumento. Instrumento, ¿no? ¿El con qué? Y pasearon en bicicleta inmediatamente medio de transporte, ¿no? Por el parque. Ese por definitivamente lugar, ¿no? Lugar. Muy bien, felicitaciones entonces a las personas que pudieron verificar la definición de cada una de las preposiciones en este contexto lingüístico. También ahí tengo las respuestas no solamente de Brenda, también tengo la respuesta de Elena, quien completó también las demás, los demás ejercicios y vamos a verificar si Eduardo ha contabilizado las preposiciones y vamos a ver si realmente hay 19, ¿ya? Ok. O les doy un tiempito para que... A ver, les voy a dar un tiempito para que las cuenten. A ver, a ver, a ver. Un tiempito para que cuenten si coinciden con Eduardo, ¿ya?
Muy bien, ayer Arianita ha contado 18 preposiciones. Listo. Y Brenda dice que hay 17. Entonces vamos a contar. Vamos a contar cuántas preposiciones hay en ese texto. ¿Ya? Ok. Dice, en el enunciado. Ok, Dagna también 17. Mira, Dagna ha coincidido con Brenda. Humberto Grieve tenía bajo los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve. Paco Yunque tenía, acá también creo que me comí este. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué Paco Yunque le tenía miedo a Humberto Grieve? ¿Por qué? ¿Por qué este Humberto Grieve solía pegarle a Paco Yunque? El profesor se acercó a Paco Yunque, le tomó por el brazo y lo condujo a la carpeta de Fariña. Grieve se puso a llorar, pataleando furiosamente su banco. Muy bien. Vamos entonces. ¿Hola? Ah, Disculpe, faltó el de por qué Paco Yunque le tenía miedo a Humberto Grieve. ¿no lo sombré? A ver. No, la primera pregunta, Miss. Mm, Aquí está, el por. El A, Miss, que dice por qué Paco Yunque le tenía miedo a. Ah, ya, la preposición a. Gracias, lo máximo. Ya, ¿qué más me faltó? A ver, ustedes tienen mejor ojo que yo. Bien, entonces vamos a contabilizar, ¿ya? 1 bajo por 2 a 3 por 4 por 5
A, 6. A, 7. A, 8. A, 9. Por 10. A, 11. Por 12. A, 13. Por 14. A, 15. De 16. A, 18. Listo. 18 preposiciones. Miss, Besito. Dime, ¿se me escapó alguna? Miss, en el chat dice que en la 2 la primera palabra En la primera. si no es una preposición, en el enunciado. No, no, no. El enunciado que hay que analizar es este. Ay, ya. Así decía en el chat. Gracias, gracias. No me di cuenta de esa pregunta. Se lo escribió quién, Dafna, ¿no? Ajá. Acá, cuando nos dicen en el enunciado, ahí nos está, es parte de la pregunta, ¿no? Y luego por eso es que colocan en cursiva el texto que nosotros vamos a analizar. La cantidad de preposiciones asciende a, entonces solamente vamos a analizar el enunciado. ¿Ok? Gracias. Muy bien, chicas, muy bien, chicos. Lo han hecho casi perfecto, ¿no? Por unita, una de más, una menos, ¿no? Y ahí Ariana contabilizó las 18. Excelente. Vamos entonces ahora a continuar con la conjunción. Listo. Entonces ya tenemos claro qué es el adverbio, qué es la preposición, y ahora nos vamos a la conjunción, ¿correcto? Entonces, el adverbio, sí, vamos a repetir nuevamente para hacer como una recapitulación de lo que hemos dicho. El adverbio es una palabra invariable, expresa ideas, ¿no? Que podrían ser de cantidad, de modo, de lugar, y por eso es que una de sus funciones es de complemento circunstancial. Además, es un modificador de verbo, de adjetivo y de otro adverbio. Este adverbio también puede ser de varias clases, si está como una palabra simple, si está como si se ha utilizado una composición, no una composición, si se ha utilizado un método de construcción en donde se le ha añadido un derivativo, estamos hablando de un adverbio derivado, y si se presenta con más de una palabra, una locución. ¿Ok? Y cuando hablamos de la preposición, entender de que es un enlace, de que suele introducir, ¿sí?, otro texto que depende de uno principal, y son estas las preposiciones, ¿no?, que figuran abajo. A, ante, bajo, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, durante, mediante, sobre, sin, tras, pro, con. Muy bien. Tener en cuenta que también en las palabras al y del figuran las preposiciones a y de, ¿correcto? No dejar de lado el lexema, locuciones preposicionales, que son las que van a intervenir
con más de una palabra, como a base de, como frente a, como en vez de, como de acuerdo con, etc. Y por otro lado, también puede ser que te coloquen algún texto en donde se haya utilizado preposiciones en desuso, como el so, pero que finalmente es una preposición. Y también tenga en cuenta las palabras tras, las palabras versus, la palabra vía, la palabra pro, la palabra según, etc. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces con la conjunción. Ah, y bueno, no te olvides, ¿no? No tienen siempre el mismo significado. Va a depender siempre del contexto lingüístico. Una conjunción también es una palabra invariable. La preposición, el adverbio y las conjunciones son palabras invariables porque no mezclan morfemas flexivos. Ahora, ¿cuál es el rol o la función que cumple la conjunción en una oración? Es un nexo, ¿no? El nexo puede coordinar dos mensajes, por eso es que se le llama coordinante, o puede asociar un enunciado que depende del otro también. ¿Correcto? Ahora, esa introducción del otro enunciado que aparece con la conjunción también me expresa mi información. Puede ser que esté introduciendo, simplemente esté añadiendo información, o puede ser que me esté presentando la explicación de del primer enunciado, o puede ser que me esté presentando una condición a partir del primer enunciado, o me esté presentando el fin a partir del primer enunciado, o la consecuencia, etc. Eso tú lo vas a hallar, lo vas a deducir, interpretar, colegir cuando leas el enunciado. Entonces, la conjunción es una palabra invariable que actúa como un nexo, ya sea en oraciones coordinadas o subordinadas, y semánticamente me pueden dar mucha y variada información. También va a tener una clasificación, ¿no? Habíamos visto que las anteriores palabras tenían una formación que podría ser de una palabra o más de una palabra. Lo mismo pasa con la conjunción. Igual, ¿correcto? Simple, una palabra, y, ni, o, pero, que, sí, este sí indica el condicional, no tiene tilde. No lo vayan a confundir con el adverbio de afirmación sí con tilde. ¿Correcto? Ni mucho menos con la nota musical, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, tampoco, porque es un sustantivo. Este sí indica condición. Y también puede presentarse con más de una palabra, ¿no? El sin embargo, el es decir, el para qué, el por lo tanto, etc. Locuciones conjuntivas o sencillamente una conjunción simple. Observen entonces las conjunciones que van a aparecer en palabras, mejor dicho, en oraciones compuestas llamadas coordinadas. Este tema lo vas a ver a fondo todavía la siguiente semana, pero acá ya te estamos diciendo cuáles son esas palabras, esos elementos que van a ayudar a asociar más de una oración. Entonces, este tipo de conjunciones que estás viendo allí, las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas, las hilativas y las explicativas, suelen aparecer en oraciones coordinadas, en oraciones compuestas coordinadas, en donde aparece más de un enunciado, más de un mensaje, más de una proposición, pero que se asocian. Hay una asociación, pero no es que necesariamente una depende de la otra. Una no depende de la otra, simplemente que están como que relacionadas. Entonces, si tú analizas acá, el bebé llora. ¿Qué llora? Este es un mensaje, un enunciado, una proposición. Y acá tenemos otra proposición, porque hay proposición cuando hay verbo, cuando hay acción. Hay mensaje, hay una oración cuando hay verbo, cuando hay acción. Entonces, recuerda que hay verbos que ya son predicados, por lo tanto son oraciones por sí solos. Esto simplemente está enlazando una que otra, ¿no? Por eso se llama copulativa. Porque
copula, añade, 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 añade. Y si yo analizo en su conjunto todo este texto, no depende uno del otro. No depende uno del otro. Pero yo puedo añadir, ¿no? El bebé llora que llora. También yo puedo añadir más de una proposición y le doy un matiz de elección, de opción. Para eso uso el o el u, dependiendo, ¿no? Entonces, tiene la capacidad para coordinar, ¿ves? Acá está mi primera proposición y añado o dialogar, ¿sí? Puedo añadir solo una palabra o puedo añadir una oración. Simplemente su función es coordinar. Ahora, en la adversativa, lo que añada debe de alguna manera oponerse a lo que ya se había dicho, ¿sí? Por eso es que se llama así, adversativa, de adversario, ¿no? Acá tenemos como conjunciones clásicas coordinantes el pero, el más, que equivale a pero y no tiene tilde, recuerda, el si no. Bailaste mucho, proposición 1, ahora la voy a relacionar y voy a introducir una proposición que de alguna manera se oponga a lo anterior. Más no conmigo. He introducido, ¿no? He introducido, ¿sí? Un texto en donde de alguna manera indico lo contrario a esto, ¿sí? Ahora, el verbo no aparece porque se ha omitido. Esa es una estrategia lingüística, ¿no? En donde yo omito y simplemente sobreentiendo que se trata de esa acción. Bailaste mucho, más no conmigo. Esto introdujo esta conjunción adversativa, introdujo un texto que de alguna manera se opone al ya dicho anteriormente. ¿Para qué voy a utilizar las conjunciones distributivas? Porque sencillamente voy a dar a conocer una alternancia de acciones. Una, otra, ¿ok? Entonces yo puedo decir, bien toca la guitarra, bien toca el cajón, ¿ves? Como este bien, bien, me ayuda a alternar primero esta idea y luego me ayuda a alternar la otra. Entonces yo doy como, sí, una alternancia. Una, otra, una, otra, una, otra. No se usan mucho, pero finalmente en un lenguaje no común se suele usar, ¿no? Hora, hora lava, hora seca, ¿no? Ya come, ya pide más, ¿sí? Entonces, eh, tenemos estas distributivas que se caracterizan por que se aparecen de a dos, pero alternando acciones. Las explicativas, su propio nombre lo dice, la voy a utilizar para dar una explicación que aclare lo anterior, ¿no? Es imprescindible, o sea, y miren cómo utilizo formato. Utilizar ese tipo de conjunción me implica que use comas, ¿no? Esté entre comas, ¿ok? No tiene término de plazo, ¿ves? Introduje otra proposición que de alguna manera está explicando lo anterior, ¿sí? Lo dicho anteriormente. Y la hilativa es como que presenta una proposición que es como que consecuencia de lo anterior, ¿ya? Es como una consecuencia lógica de lo anterior, ¿no? O sea, es una hilación de sucesos. Entonces, es una persona solidaria. Añado una conjunción hilativa para hilar sucesos, la vida la premiará. ¿Te das cuenta? Es como que una consecuencia lógica de lo anteriormente dicho. Entonces, en estas opciones lo que vemos es que el siguiente texto después del primero no tiene una relación de dependencia. Yo puedo prescindir o borrar uno de ellos, pero finalmente lo que he hecho es asociarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero obtener un texto claro, entendible, un texto con dinamismo, con secuencialidad,
mi texto, ya sea hablado o escrito, debe utilizar conjunciones. ¿Sí? Estamos ya llegando también de alguna manera a recursos que implica o requiere el redactor, ¿no? Entonces, ustedes cuando redacten textos tienen que utilizar estos recursos lingüísticos, que desde este punto o esta situación, simplemente te toca aprendértelos, identificarlos, pero luego ya cuando tú empiezas a producir textos, tienes que incorporarlos como parte de tus habilidades de escritor. Y no que necesariamente tengas que escribir una historia, un libro como tal, simplemente en la redacción del día a día. Ahora, mira cómo también hay conjunciones, ¿sí? Que también van a asociar a más de una proposición, pero ya hay una relación de dependencia. Por eso se dice que estas conjunciones que figuran acá son subordinantes, porque de alguna manera presentan la que nace a partir de una idea principal. Entonces, tenemos las condicionales, las causales, la concesiva, la de finalidad, la completiva, la comparativa, la consecutiva y la modal, que son bien parecidas, solo que cuando tú analices la oración, te vas a dar cuenta cuál es coordinante y cuál es subordinada. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Cuando empecemos a explicar con ejemplos a las oraciones compuestas para que más o menos te vayas dando cuenta de la estructura de una oración compuesta subordinada, a diferencia de una coordinada. Entonces, acá tenemos conjunciones como el sí, sin tilde, ojo, en caso de que, por qué, ya que, puesto que, aunque, si bien, por más que, para qué, a fin de que, si, tan como, más que, menos que. Mira, profesora, acá hay que, y acá también vi esta en presencia de que, y acá también, profesora, vi un qué. Claro, es que cuando tú leas la oración, tú te vas a dar cuenta exactamente de qué trata. Si es una subordinada, si es una coordinada, si es una coordinada consecutiva, si es una subordinada consecutiva, si es una coordinante copulativa. ¿Sí? Es más o menos como las preposiciones que en el contexto tú te das cuenta qué significado tiene. Ya, pasa lo mismo acá. ¿Ok? Modal, como sí, tal como, etc. Vamos a ver los ejemplos. Mira, acá tenemos una oración en donde se ha presentado una condición, ¿no? En caso de que apruebes el examen, tendrás un premio. Entonces, primero, ¿sí? Se está dando acá las proposiciones, ¿ok? Y la proposición principal es esta, realmente, ¿no? Tendrás un premio. Pero de esta nace esta subordinada en caso de que apruebes el examen. O sea, esto lo vas a tener por esta acción. Y esta acción yo la he introducido con una conjunción. ¿Y por qué utilicé este tipo de conjunción? Porque son clásicas para este tipo de estructuras, para este tipo de oraciones. Ahora, no necesariamente la subordinada va a estar al final, puede estar antes, puede estar después, puede estar partida. Finalmente depende de la redacción. Tú en el análisis tienes que dar cuenta cuál es la subordinada, ¿no? Acá se siente regocijada ya que sustentó su tesis. ¿Te das cuenta cómo esta nace de esta de acá? ¿Ok? He utilizado una subordinada. Una subordinante, una conjunción subordinante de causa. Sí, claro, porque me está diciendo cuál es el motivo de esta felicidad. Acá, por más que salió temprano, no abordó el tren. No abordó el tren. Y ahora me están diciendo acá, ¿no? Esa
esa dificultad. ¿Sí? De acá lo que yo veo definitivamente es que hay una objeción, ¿no? Entonces, no abordo el tren por más que salió temprano. Porque todo este contexto me indica, ¿sí?, que hay una dificultad. Acá comentó su experiencia para que sirva de ejemplo, ¿no? Comentó su experiencia para que sirva de ejemplo. Dependencia también ahí. Laura dijo que se siente muy contenta. Completía porque de alguna manera completa, sí, el mensaje de la primera proposición, ¿no? Ese alumno es más empático de lo que parece. Más que. Estoy haciendo una comparación, ¿no? Ahí está. Comparativa. Gaby estudia tanto que ingresó la consecuencia y desarrolló la práctica como se lo indicaron. Modo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos ahora a identificar conjunciones. ¿Ok? Ejercicio 1. Clasifique semánticamente las conjunciones que aparecen en los enunciados. Semánticamente. ¿Sí? Semánticamente. Y 2. Indique el valor de la conjunción como en cada alternativa. A ver, indique el valor de la conjunción como. O sea, esta conjunción, ¿sí? ¿Qué significado tiene en cada alternativa? ¿Ya? Para que vean finalmente que es el análisis lo que importa sobre la memoria. ¿Sí? Bien, adelante. Vamos a trabajar eso.
Bien, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa pregunta? Clasifique semánticamente las conjunciones que aparecen en los enunciados. La 1. Si te sientes cansado, no debes ir a la reunión. Acá estoy viendo, ¿no? La proposición, si te sientes cansado, ¿no es cierto? Ha sido introducida con una conjunción que me está indicando condición. Entonces, es una condicional. ¿Ok? Luego dice, como Luis salió tarde, no llegó a tiempo a clase. Ahora acá, el cómo me está introduciendo una proposición que refiere a la causa. Entonces es una causal. La C, se entrenaron tanto que ahora son los mejores. Ok, se entrenaron tanto que ahora ya esta de acá. ¿No? Esto me está indicando la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de haber entrenado tanto. La D, le indicaron que no debía viajar, pero si lo hizo. Acá tengo una y acá tengo otra. 3 proposiciones, ¿no? 3 ideas. Y están relacionadas. La primera con una completía, porque simplemente estoy completando la idea, ¿no? Le indicaron que completiva. Y la otra es una adversativa. Y luego tengo una locución acá, a pesar de que llovía profusamente fue a la playa, ¿no? Una concesiva. Hay una dificultad, una objeción ahí. Estas vendrían a ser entonces las clasificaciones acorde a lo que significa. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero identificando o deduciendo qué significa el cómo en cada uno de esos enunciados. ¿Sí? En cada uno de esos enunciados. A ver, vamos, chicos.
Bien, chicos queridos. Vamos entonces a chequear cuál es el valor que cumple la conjunción como en cada una de estas alternativas, ¿ok? Esto es para que quede evidencia de que las palabras no necesariamente van a tener un único significado y no van a ser únicamente de una determinada clase. Todo depende de lo que en ese momento están indicándonos, ¿ok? Entonces, cuando dice acá, ¿cómo se sentía enfermo? Fue al hospital. Acá me está presentando la causa, es una causal, ¿ok? Luego acá dice, como salgas tarde, perderás la clase inicial. ¿Cómo ahora que me está dando acá, chicos? A ver, ¿qué me dice? Como salgas tarde, perderás. Muy bien, Brenda. Condicional, una condición. Excelente. Ahora acá. El reloj costó tanto como lo imaginamos. A ver, ¿se acuerdan el tan como? Tanto como lo imaginamos. Ahora entonces, ¿qué me está indicando una? ¿Qué está haciendo? Tanto como. Muy bien. Comparación. Entonces es una comparativa. Y luego acá dice, como Mía no estaba segura, no voy a viajar. No va a viajar, dice, decidió no viajar, porque Mía no estaba segura. Entonces, como Mía no estaba segura, decidió no viajar. ¿Qué me está presentando con ese cómo? El motivo por el cual no viajará. Entonces, es una causa, causal, ¿no? Y acá, como tenía que trabajar, no fue a la excursión. ¿Qué tengo acá? También una causal. Muy bien, chicos. Vamos con la última pregunta para luego abrir la separata y verificar cuáles son las claves, ¿ok? Bien, última pregunta. A ver, traten de resolverla todos. Traten de resolverla todos. Aquí hemos abarcado todo, ¿no? Adverbio, locución y preposición. A ver cómo les va acá.
A ver, ¿qué le salió a Carol, a Natalie? Tengo dos Natalies, tengo a Natalie y a Natalie Melian. A Rodrigo, a Glenin, a Stacy, a Gabriel, a Adriana, a Emily, a Dagna, a Aileen. Cuéntenme. A ver, vamos a chequear, ¿ya? Acá de lo que analicemos o de lo que hallemos hay que colocar verdadero o falso, ¿no? Entonces tengo 4 proposiciones para afirmar o para negar. Dice, no hay presencia de adverbios, carece de formas contractas de la preposición, presenta locución conjuntiva causal y presenta locución conjuntiva adversativa. Varias preguntas en una, ¿no? Bien, vamos a empezar con los adverbios. Vamos a ver si hay adverbios. Dice, no hay adverbios. No hay presencia de adverbios. Vamos a ver, acá hay uno. Ah, no, perdón. Muchos sentidos, ya que se trata del animal. No hay presencia de adverbios. No veo ningún. A ver, de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer otro barrido. Acá hay uno. Acá hay otro. Cerebro. Falso entonces, porque sí se ha apreciado un adverbio, ¿no? Ahora, formas contractas de la preposición, a ver. Carece, o sea, no hay. Falso también. Presenta locución conjuntiva causal. A ver, presenta locución conjuntiva causal. El cachalote es una criatura sorprendente en muchos sentidos, ya que se trata del animal con los dientes más grandes. Sin embargo, su gran base a efectos del lenguaje es que cuenta con el mayor cerebro del reino animal, 6 veces mayor. Además, mantiene relaciones. Ya,
Tengo acá la causal, verdadero, y tengo acá la adversativa, verdadero. Listo, chicos. Falso, falso, verdadero, verdadero. Vámonos entonces ahora a compartir la separata de esta semana para cotejar nuestras preguntas y a ver si nos alcanza todavía, tenemos tiempito para resolver algunas de ellas. Muy bien, tengo acá la primera pregunta. Dice la primera pregunta. El adverbio es una categoría lexical invariable que expresa duda, tiempo, modo, lugar, cantidad, etc. De acuerdo con esta afirmación, marca la alternativa que presenta mayor cantidad de adverbios. A ver, vamos a ver. Mañana, mucho, anoche, definitivamente, no, hoy. Ok, la que figura, la que tiene dos adverbios a comparación de las otras es dedo. Correcta la respuesta, dedo. Pregunta 2. Semánticamente, el adverbio expresa afirmación, duda, cantidad, modo, etc. Según esta aseveración, en el enunciado, escribir manualmente, este es el enunciado, escribir manualmente y no a través de un teclado tiene beneficios claros y directos en nuestra estructura cerebral y el desarrollo del lenguaje y la memoria. La ciencia sí lo tiene claro. Ok, entonces acá quiere que hallemos, ¿no? ¿Qué tipo de adverbios son? Clases de adverbios. Bien, entonces, pero en secuencia, ¿no? Ok, entonces tenemos acá escribir manualmente el, ¿no? Y el sí. Ok, entonces acá tengo un adverbio de modo, porque me dice el cómo, ¿no? Cómo lo escribe manualmente. El no, ya sabemos que es negación, al ojo nada más. Y el sí es afirmación, ¿no? Sí con tilde siempre afirma. Ahí está. En este caso es una afirmación, no es un sustantivo que está dando el nombre de la afirmación. Entonces, modo, negación, afirmación, correcta, la respuesta es casita. Pregunta 3. Sintácticamente, el adverbio puede modificar el verbo, el adjetivo y otro adverbio. De acuerdo con esta afirmación, identifica los enunciados en donde el adverbio modifica a un adjetivo. Ok, entonces acá Fernanda salió, acá está el verbo muy, acá está mi adverbio, triste. Acá tengo un adjetivo. Miren, estamos chequeando que el adverbio muy está modificando al adjetivo triste. ¿Ya? Bien, acá él respondió bastante bien. Acá estamos viendo que está modificando a otro adverbio. ¿Ya? Ellos salieron rápidamente. Acá el adverbio modifica el verbo, ¿no es cierto? Su situación me dejó sumamente preocupada. Y acá el adverbio sumamente modifica el adjetivo preocupada. Entonces,
En la proposición 1 y la proposición 4 vemos que los adverbios modifican a los adjetivos, como dice acá, ¿no? Identifique los enunciados en donde el adverbio modifica a un adjetivo. Enano, es correcta la respuesta. Vamos ahora con la 4. Según el tipo de significado que aportan, los adverbios se clasifican como de lugar, de modo, de negación, de duda. En ese sentido, en el enunciado. Vamos al enunciado. En verano y más con las altas temperaturas, nuestra sensación de hambre cambia. Aparentemente perdemos el hambre muchas veces y no nos apetece lo mismo que en otras épocas del año. Bien, acá tenemos los siguientes adverbios, ¿no? Más, aparentemente, ya y no. 4 adverbios, 4 adverbios. Bien, nos gana la hora. 5, clave casa. 6, clave beso. 7, enano. 8, enano. 9, enano. 10, tienes diferentes respuestas en la 10. Ok, chequeamos ahí. La A es una consecutiva, la B una completiva, la C una hilativa, la D una condicional, la E una copulativa. 11, casa, y 12, beso. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Un gusto de verlos nuevamente. Cuídense mucho. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos, Brendita. Chao, Eli. Cuídense.